A ver, en Perú, una cosa de lo más terrible que pueda usted imaginarse. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo informamos si es un asunto que reviste una brutalidad insoportable, incomprensible, que no podemos definir hasta qué punto somos los animales que nos dicen que también pertenecemos a ese grupo? Están buscando al asesino de una niña de 4 años en Perú. En Perú, esta niña de 4 años fue hallada, se encontraba en el interior de una bolsa con signos evidentes de violencia y abuso sexual. Mireya se llamaba. La madre había denunciado el rapto de su hija en la comisaría, pero parece que ahí hubo confusión. Tomó la decisión de dejarla, según platicó con las autoridades, en casa de la tía con su otra hija de 2 años, al cuidado de una sobrina de 9 años. Las imágenes de la cámara de seguridad de un establecimiento cercano muestran cómo un joven se acerca a las niñas, dizque para ayudarlos aparentemente, y se lleva corriendo a la niña de 4 años. El video rápidamente se difundió en televisión para buscar al asesino, horas después de que una mujer se presentó ante las autoridades afirmando que el chico de 15 años era su hijo. El sospechoso se enfrenta a cadena perpetua en caso de ser mayor de edad. Puede ser condenado a 8 años en un centro de reinserción. Las autoridades han desplegado un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones urbanas y rurales, pero todavía no hay éxito. Quizá una recompensa, como ocurrió aquí, en un caso muy sonado, pudiera apoyar. La niña desapareció desde el domingo en Perú y su mamá fue la que reconoció al adolescente de 15 años por las imágenes de las cámaras de seguridad, que se llevó a la pequeña de 6. Fue asesinada con un pico después de ser bestialmente abusada. Esos son los hechos monstruosos, realmente preocupantes, porque es el mundo entero el que está ya envuelto, no solamente un país o un sector de ese país. Hay un contagio que llevan precisamente las redes sociales. Todo esto surge de la difusión de casos similares, pero que es inevitable. Pero sucede. Pues lo valioso, creo, y lo correcto es hacer notar qué sucede para evitar, Claro, los que tenemos dentro de la familia niños pequeños, eso. Miren, aquí hay un estudio. Entre mayo y diciembre de 2019, jueces de 13 estados declararon prisión preventiva oficiosa al menos a 117 presuntos feminicidas. Es decir, automáticamente se les envió a la cárcel como sospechosos de cometer un asesinato violento contra mujeres. A pesar del endurecimiento en el castigo, datos oficiales revelan que en algunos estados donde se aplica esta medida cautelar, este hecho aumentó
o permaneció al igual. No son los castigos, no son la ejecución inmediata, aplicación de leyes o intervención de autoridades. Es una educación Claro. mucho más elemental y por generaciones. Sí, que llega a un presente en el cual todas las restricciones que había en la misma sociedad en el pasado a la comisión de este tipo de crímenes se han diluido y ya no funcionan. Y no es bestial, ni mucho menos. Los animales pues no tienen malicia, no tienen conciencia. Nosotros somos los viciosos cuando hacemos acciones tan sucias como esta. Los animales, ninguno es capaz de hacer algo así aberrante como lo hacemos los humanos. Falta de educación, falta de tantas cosas. Cámbialo, el calificativo. A ver, ¿cuál te parece bien, Tomás? Tú que eres amplio conocedor del lenguaje. Bueno, pues es aberrante, es aberrante, pues no. Pesa más el bestialismo, porque incluso está incluido, ¿no? El bestialismo en las leyes sexuales. Lo entendemos, además. Sí, y en el comportamiento psicológico. No, lo entendemos. Si alguien me dice es bestial ese hombre, lo entiendo. Si es aberrante, digo, es muy feo. Pero fíjate, aquí vemos que se está trabajando sobre el castigo, ya una vez cometido el delito. Y se tiene que trabajar lo que está antes, o sea, para prevenir que se dé esa, ¿qué será? Pudrición, ¿cómo podríamos llamar dentro de la sociedad? ¿Qué parte de cuando tú estás formando a un hombre, y digo hombre como hombre o mujer, ambos, a un niño, se está perdiendo que tiene, ¿qué le podría decir? La locura, la enfermedad para cometer un daño sobre otro ser humano, menor, indefenso, y tal vez no sentir ningún remordimiento, tal vez verlo como algo normal. ¿Qué partes dentro de esa formación se le están dando para que se vuelva insensible? Pero dice Héctor que es la educación, pero también la educación ha sufrido una transformación. La educación al niño desde que nace. Al niño antes se le cuidaba, se le protegía, se le limitaba, no malas palabras, no tomar cosas. Y de repente hay una forma muy liberal de educarlos y no le puedes elevar el tono de voz porque se le afecta emocionalmente. No le puedes dar una nalgada porque lo traumas de por vida. No le puedes castigar. No sigas. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que son enfermedades psicológicas, son patologías, más allá de la educación, patologías. Pero también a quien sufre un desequilibrio se le puede educar. Se le atiende. Pero es que si se le da la categoría de enfermedad, se le está dando una especie de salida. El señor no es responsable de sus actos, está enfermo. Y no es verdad. Sí es responsable de sus actos y lo hizo por maldad. Y la maldad existe. Y está en la mente de esa gente como esta. Es maldad. Y lo hace deliberadamente, a sabiendas de todo lo que implica lo que van a hacer. Así sucedió con Goyo Cárdenas. En vez de la cárcel estuvo en psiquiatría primero. Sí, pero él lo hacía también por un impulso de maldad, de dañar a la persona. Pero todas las categorías de enfermedad psicológica, de no captar el bien y el mal, de ser indiferente al bien y el mal, y así cometer esta clase de sucesos, lo estamos
haciendo a un lado y estamos hablando de maldad. Entonces esas patologías no existen. Probablemente sí existan en gente que verdaderamente enferma de uno de estos problemas, ¿no? Pero el que de buenas a primeras un día comete una barbaridad de este tipo sin que esté desconectado de la realidad o del mundo al que lo rodea, lo hace por maldad. La maldad existe. Esa es otra cosa, Sí. ese es otro caso, pero el individuo que comete esta clase de aberraciones sin que le remuerda la conciencia, no le remuerde porque ya no capta la gravedad del bien y del mal y simplemente actúa. Entonces, ¿cuántas patologías hablan de ello los que conocen desde Freud y Fromm, Jung y demás? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista porque no creo que esos actos bestiales, entre comillas, sean cuestión de educación. Es demasiado. Y hubo un caso muy célebre en los años 20 en que en la ciudad de Boston 2 jóvenes aristócratas mataron a un niño compañero de su escuela nada más para saber qué se siente. Eran movidos por una prepotencia y una visión de sí mismos de superioridad increíble, y al niño lo trataban como algo prescindible. Ahora, cuando son enjuiciados, el abogado usa muy adecuadamente todas esas nociones freudianas de que no es culpa de ellos porque son sus padres los que no los educaron adecuadamente, por lo tanto no son responsables de sus actos, y en lugar de ser ejecutados son enviados a un centro de readaptación. Y es falso, ellos lo hicieron a sabiendas y no estaban locos, y lo hicieron por malvados. Eso es un caso, sí, eran aristócratas para empezar, es un caso, pero no es una patología. Y cuando, insisto, cuando se pierde psicológicamente el peso de lo que es bueno, de lo que es cruel y de lo que no lo es, eso es una enfermedad. Por supuesto que si ejemplificas con un caso X, pues es educación o falta de educación, pero estas patologías existen y con una frialdad absoluta que ejecutan sus actos terribles y sin que para nada intervenga la conciencia. Yo creo que entonces no es ni la educación, es la maldad. La maldad por la maldad. Sí, y creo que hay más casos de maldad que de patologías. Hace poquito sucedió exactamente lo mismo aquí cerca en Cuernavaca con una niña que vendía flores a la orilla de la carretera. Parece que se queda sola y el tío abusa de ella y la mata. Parece que va hasta ahí el caso. Pero el hombre ya era un adulto. Es decir, en casi todos estos casos son hombres adultos que se desarrollan normalmente en la vida social, en la vida económica, y que de repente un día ven la oportunidad de abusar a un menor indefenso. Porque además, generalmente suceden con niños porque son seres indefensos. Bueno, con esas razones, yo creo que con esas razones no se puede competir. Bueno. Hay patologías y una educación no puede llegar hasta el grado de eso, de perder el peso del bien y del mal. Pero usted le dice a Mario que un caso no puede hacer
ejemplo. Manelik acaba de poner otro. Entonces, es lo mismo con las patologías. El hecho de que una persona enferma mental cometa un crimen tampoco quiere decir que todos los crímenes sean por una persona enferma. Creo que hay las dos circunstancias. Sí, eso hay sí. las dos circunstancias y tan grave es una como la otra. Eso Tan sí. grave es que no se atienda a tiempo un problema de comportamiento como tan grave es que existan los malvados. Nombrar a Jung, a todos los investigadores de la conciencia Sí. y los otros dos que dijiste. Fromm y Freud. Bueno, todos ellos señalan que tenemos dentro el bien y el mal. Ujú. Entonces, a base de un desequilibrio y a base de educación, se puede corregir. Puedes Atención al que tiene el desequilibrio y educación al ser normal, vamos a decir así, entre comillas. Pero ellos mismos señalan que los tenemos dentro y que de repente actúan. Pero hay algunos que llegan a estar enfermos. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice unos y otros, pero no excluir a unos nomás porque lo digo yo. Bueno, lo mismo había dicho yo, que hay de los dos casos. Pero bueno, es que ayer me acordé que ayer o antier dije, Gil, una frase que le preguntan, ¿es usted un demonio? Y dice, no, soy un hombre, por lo tanto tengo dentro de mí a todos los demonios. Carlos Zaragoza Torres, de Sinaloa, 50 años. Hay dos teorías criminológicas que son la del Lombroso y Skinner. Y las dos teorías dicen lo siguiente. Los sujetos actúan porque tienen genes criminales. Y la otra dice, el sujeto actúa por el contexto que se desarrolla. Conclusión. Hay sujetos que ya nacen criminales y sujetos que se vuelven criminales por el medio en el que se desarrollan. La ciencia que estudia esto se llama criminología. Ándele. ¿En el que se desarrolla? Héctor, pero la teoría lombrosiana Ya, está pasada de pasadísima. madre. Pero existe, él está diciendo lo que existe.